A ver, amigos míos, qué bolero, qué bolón, qué bolá. Oye, vamos a romper una talla aquí. Hacer qué difícil es ayudar a quien no se quiere dejar ayudar, o peor aún, a quien no se lo merece. Hacer, yo te meto ayer el video explicándote qué cosas son las aplicaciones Ticket esta y en zona, aplicaciones creadas por militares, por laboratorios de inteligencia, por el MINIM, por la FARC, por toda esta gente que tú sabes que están acabando con todo el mundo, que el último año le han metido al pueblo la verdadera guerra desde la orden de combate del payasón este. Y cuando yo te hago ese video para echarte las pilas, ¿qué ocurre? Aparece el típico cubano sabelotodo que se cree que se la sabe toda. Ah, en el mundo entero ocurre eso, los datos, eso es un problema mundial, todos los gobiernos espían. Cuando yo miro toda la gente viviendo dentro de Cuba, supuestos profesores universitarios de esto, que esos son los peores, porque en Cuba, yo no sé, la gente que vive en una burbuja con tremenda perra hambre, que su preocupación del día es la que tenía la gente en la comunidad primitiva, salir a cazar un mamú, no ya un mamú, una croqueta, una pezuña del mamú, no tienen internet, no tienen vida, se guían por una filosofía marxista-leninista que ha fracasado en el mundo entero, son profesores en un país donde los estudiantes después que terminan con ellos se van del país, tienen la miseria, las cucarachas y las ratas alrededor de ellos, el campo no les da una caña, no tienen un pescado, no tienen una vaca y se atreven a opinar como si fueran sabelotodos del mundo. A esto súmale la mentalidad del isleño esta que se cree que es el ombligo del mundo cuando son unos zarrascaguanajones. Bueno, salen así desde Cuba, en el mundo entero eso ocurre, pero eso no es lo peor. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que los guanajones en Cuba, que tú dices, bueno, pobrecito, viven en una burbuja, algo tienen que hablar, les dan un teléfono petrolero, tienen que usarlo, hacen este trabajo miserable por un pedazo de picadillo y un pomo de aceite, ok, pero la otra parte... Oye, ¿cómo fue? De repente veo algunos cubanos, no muchos, algunos cubanos haciéndoles dos a este que estaba en Cuba. Oye, sí, es verdad, el mundo entero se espía, ya todo el mundo se roba los datos, no hay privacidad, no hay seguridad. Aquí en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo fue? Cuando miro, el tipo vive en Miami. Por eso estamos como estamos, que no progresamos en Cuba, no progresamos en Miami con esa mentalidad, ni en Australia metido dentro de un canguro. Tú te das cuenta, ¿no? Eso es lo que da llegar a Miami con la mentalidad esa del pan con bistec, con los carcañales cuarteados los carcañales de las patas, pero también los del alma y los del corazón, que es esa mentalidad que no progresa. Lo mismo en el Yuma que en Australia metido dentro de un canguro, señor mío. ¿Cómo tú vas a decir que Cuba y Estados Unidos son exactamente lo mismo? Eso es lo que da. Y para Miami estás viviendo de las ayuditas, de la comidita que te da el gobierno americano, tajeteando, descariando, empeñándote la cadenita de oro para aparentar, el carrito para aparentar, viviendo en la miseria, 3 kilos hoy para Cuba, los gastos con chupa chupa, virus. Al final eres un miserable en Cuba y eres un miserable en los Estados Unidos. Y además, analfabeto con todas las posibilidades de aprender. Hermano, aprenda lo que es un Estado de Derecho. Te estoy diciendo que en Cuba las aplicaciones estas las hace la seguridad del Estado, la policía, el MINIM, la FARC. En Estados Unidos hay millones de empresas, compañías, todo el mundo haciendo aplicaciones, recogiendo datos, pero ninguna son de la CIA ni del Pentágono. Pero además, si tú sorprendes a una compañía, usted le da, mete una perra demanda. En Europa hay una ley de protección de datos que es brutal, y así en todas las partes del mundo civilizado. Pero tú sigues 3 documentales, 2 tallas conspiranoicas y te pones a hablar cativía. Y ojo, no es para hacernos bobo. Aquí todos los gobiernos del mundo, si les interesa meterse en la vida de un ciudadano, se van a meter y van a hacer de todo y van a cometer ilegalidades. Pero en el mundo tú tienes Estado de Derecho para defenderte, para denunciar, para demandar. En Cuba usted tiene calabozo y prisión, más nada. Cuba y Estados Unidos son exactamente lo mismo. No se merecen las posibilidades que te da Estados Unidos, la oportunidad de ganarte la vida, de crearte un futuro, la oportunidad de vivir mejor que en la cochiquera donde vivías en la isla. No te mereces nada de eso. Mira, un ejemplo sencillito. Yo vivo en Noruega, un país donde todo es digital. Todo, desde tu banco hasta la medicina, la farmacia, los turnos para ir al hospital, donde tú pagas impuestos, todo el país está digitalizado. Incluso el transporte urbano, tú por aplicaciones digitales, tú puedes saber a qué hora llega la guagua, cuándo se va, diferentes turnos, todo es digital. Y por ejemplo, en el pago de impuestos, un ejemplo simple, el pago de impuestos en Noruega se basa en la honestidad. Yo tengo que decirle al Estado noruego, yo gané tanto y por tanto te pago este % de impuestos. Sin embargo, mi banco, que es digital, tiene prohibido decirle al Estado noruego cuánto yo gané. No puede darle ese dato al Estado noruego. El Estado noruego, por ese principio de honestidad, se basa en lo que yo le digo que gano y en lo que yo le pago de impuestos. El banco jamás
y podría yo demandar a mi banco si se atreve a pasarle mi estado de cuentas y mis entradas y mis ingresos al Estado noruego. Fíjate tú, pero se te aparecen estos guartupirus a decirte tan panchamente que Estados Unidos y Cuba son exactamente lo mismo, la misma corrupción, la misma delincuencia, el mismo descaro. Hacer y todo por no estudiar, todo por no documentarse, todo por estar pensando en los tamales, en la jevita que dejaron en Cuba, en ir para allá a especular delante de los amigotes, en la cajita de cerveza que quieren comprar para hacerse los más ricachones del barrio, frente a la miseria y las cucarachas del barrio del CDR. Por eso es que no aprenden a hacer, vamos para Yuma, no aprender nada, a subir de peso, coger tremenda panza y colgarse una cadena que les caiga arriba el ombligo. Pero además te estoy diciendo que la madrina, la asesora, la jefa, la capo di tutti capo de Cuba en todo esto es China. China, que tiene a los ciudadanos registrados desde dentro. Posiblemente tenga una cámara cada chino en forma de supositorio en el estómago. Y te dicen que Cuba y Estados Unidos son lo mismo, hacer. Ahí hay documentales para que tú te enteres de lo que está pasando en China, de la vigilancia, del terror, de los campos de concentración. Pero no, hacer Estados Unidos y Cuba son lo mismo, dicen estos simiñocos. Oye, aquí en Europa hay una clase de ley de protección de datos del individuo que si tú la violas como empresa, como gobierno, como lo que sea, te cae una clase tronco de multa que acaba contigo. La Fiscalía de Washington demandó a Facebook por escándalo de esto de filtración de datos en 2018, que bueno, fue cuando Zucchi tuvo que ir frente al Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, y explicar Facebook. Así que saca tú la cuenta. Al final le metieron una multa de 5.000 millones de dólares. Ah, pero no, Cuba y Estados Unidos es exactamente lo mismo. Ya tú demandaste en Cuba a Etexa y Etexa te devolvió la recarga que te robó y los datos móviles que te robó. No me joda, compadre. Joe Sullivan, el exdirector de seguridad de Uber, fue llevado a juicio en 2016 por filtración de datos de 57 millones de personas. Llevado a juicio. Te puedo poner 1000 ejemplos más, pero el punto es que en Estados Unidos y en cualquier democracia, por la separación de poderes, tú tienes instituciones que te defienden cuando una empresa privada o pública o cuando el gobierno intenta robarse tus datos. Sin embargo, en Cuba, que no hay separación de poderes, que todo está unido, totalitario, que la Constitución no le puede dictar directrices al partido, usted no tiene a nadie que lo defienda. Entonces, coño, ¿cómo tú me vas a decir a mí, hacer que Cuba y Estados Unidos son exactamente lo mismo? Como decía mi abuela, tú vives en el pueblo y no ves las casas. Tú vives en Estados Unidos, vives en la democracia y no ves la libertad, ni ves la justicia. Sea agradecido, hermano. Hágase merecedor del país que los recibió, del país que le está dando comida, del país que le está dando futuro y del país que está manteniendo hasta tu familia en Cuba, seres. Aprende, mi hermano. No vayas por la vida exponiendo tu ignorancia, sí, pero y creyéndote que eres el centro del mundo, que lo sabes todo. Coño, mi hermano, con tanta gente pasando de todo, tratando de aprender y superar. Si tú en Estados Unidos haciéndole el pie a un guanajón en Cuba que tampoco sabe nada, compartiendo lo que han aprendido durante toda su vida, el dedito levantado de barbatruco. Qué tristeza y qué miseria. Pero nada, aquí, señores, esto es una reflexión. Son un buchito de cubanos los que siempre se meten en estas tagas guanajonas, pero hay que meterlos en cintura para que toda esta mayoría que estamos juntos en esta página, creciendo, aprendiendo, apoyándonos, queriéndonos, amándonos, juntitos, veamos dónde está el mal y dónde están estos simiñocos. Así que nada, les mando un besote. Y Estados Unidos no es lo mismo que Cuba, la democracia no es lo mismo que Cuba, Europa no es lo mismo que Cuba. Por favor, basta ya. Nos vemos en el próximo video y cuídense de estas aplicaciones de Mirin y la FARC que están para registrarte de arriba abajo, por arriba, por abajo, el horóscopo, los chakras y de todo. Besote.